En un mundo que corre a toda prisa, hay voces internas que muchas veces no dejamos salir. Aquí comienza QR Podcast, un espacio para hablar de lo que casi nunca se dice: emociones, miedos, trastornos y esas batallas invisibles que todos enfrentamos. Este no es solo un programa, es un lugar para escucharte, entenderte y recordarte que no estás solo. Respira, conéctate y acompáñanos, porque esto apenas comienza. Bienvenidos a QR Podcast. Este podcast busca acompañarte y hacerte reflexionar, pero no reemplaza la ayuda de un profesional. Si lo necesitas, acude a un especialista. Buscar apoyo también es cuidar de ti. Comenzamos. Hay caminos que no se eligen. Se caminan porque no queda de otra. La noche es larga. En el desierto se siente más frío. El frío muerde. Los pies sangran. El miedo se vuelve parte del cuerpo. Hay quienes cruzan ríos, saltan muros o corren en selvas. Pero lo más difícil que cruzan es la línea que separa lo que eran de lo que serán. Algunos llegan, otros no. Y los que logran llegar muchas veces sienten que dejaron la mitad de su alma allá atrás. Buscar el sueño americano a veces es vivir escondido, caminar con la mirada baja, trabajar sin poder quejarte. Porque un error, una sirena, una pregunta o una respuesta pueden cambiarlo todo. Pero incluso quienes no sufren al cruzar, el alma les pesa igual. Se trabajan jornadas de 14 horas diarias. Se comienza antes del amanecer y se termina después del atardecer. No importa si es bajo el sol que quema, bajo el frío que paraliza o la tormenta que esconde las lágrimas. Hay días con fiebre, con hambre, con cansancio, pero no hay permiso de detenerse, porque si no te levantas un día, sin importar que no tengas fuerzas de seguir, hay quienes esperan. Los gastos son altos, la comida sabe a nada, y aunque el cuerpo está aquí, la mente siempre está allá. El dinero no pasa por las manos, se gana, se manda, se desaparece. Y a veces para sentirte vivo, uno mismo se regala cosas, no por vanidad, sino para recordar que al menos puedes sentir el progreso. A la distancia el amor también se desgasta. Ambos cargan su propio cansancio, pero el que se queda sostiene el ritmo de todo. Cría, organiza, decide, repara y sigue. No tiene pausas ni días libres del hogar. Su jornada empieza antes del amanecer y termina mucho después de apagar las luces. A veces siente que su esfuerzo pasa desapercibido, como si esperar fuera más fácil que irse. Pero quien espera también sostiene el amor, mantiene la casa viva. Y esa es la razón por la que todo sigue funcionando. Ser migrante es aprender a callar lo que duele, a vivir con miedo de enfermar, de ser visto, de no pertenecer, a trabajar por sueños que no se disfrutan, porque la única forma de demostrar amor es seguir. Pero también es vivir con el alma en dos países, con el cuerpo aquí y el corazón allá. Porque a veces buscar una vida mejor no es encontrarla, es aprender a sobrevivir lejos de uno mismo, solamente mandando dinero. Dos almas agotadas que solo buscan un poco de calma. Él regresa buscando el abrigo emocional, porque allá afuera el mundo lo secó, le exigió y lo endureció. Ella lo espera deseando alivio físico, porque el peso del hogar no descansa ni perdona. Ambos anhelan apoyo, pero en formas diferentes. Uno quiere ser comprendido, la otra parte solo quiere que alguien la releve un momento. Y cuando por fin se reencuentran, no siempre hay abrazos. A veces hay reproches, y no porque falte amor, sino porque sobra demasiado cansancio. Dos mundos chocando, tratando de amarse desde la orilla de su propio agotamiento. El amor sigue ahí, sí, pero aprende a resistir, esperando que algún día el descanso sea mutuo. Cada historia de migración es una herida distinta. Algunos se fueron por necesidad, otros por amor, otros por miedo. Cada historia, aunque a veces son diferentes, comparten la misma sensación, la de estar lejos.
incluso cuando estás rodeado de gente. La mayoría de las veces es gente desconocida. Dicen que el silencio del desierto no se olvida, que una vez que lo cruzas se queda adentro, como una voz que te recuerda lo que tuviste que hacer para seguir vivo. Él lo cruzó de noche, con miedo, sin saber si al amanecer estaría del otro lado o bajo la tierra. No buscaba riqueza, solo una oportunidad. Una vida donde trabajar y que valiera algo más que sobrevivir. Al principio dormía en un colchón en el suelo, con una mochila por almohada y un celular que casi nunca sonaba. Aprendió a comer rápido, a hablar poco y a pasar desapercibido. Cada día, mientras el sol apenas salía, ya estaba de pie, trabajando, porque el cuerpo cansado era lo único que le garantizaba que él seguía ahí. Cuando hablaba por teléfono, ella le decía, te extraño. Él solamente respondía con un, yo también. Pero colgaban, y los dos sabían que ya no era igual. Allá, en otro lugar, alguien esperaba, pero la espera también cansa, también duele. Pero en cambio, quien se quedó, está ella. Se levanta todos los días a la misma hora. Desayuna sola, arregla a los niños y los lleva a la escuela. La casa seguía igual, pero cada rincón tenía un eco distinto. Las noches eran las peores. La televisión hablaba sola, y el silencio se volvía un enemigo constante. Cuando hablaban, ella trataba de sonar alegre. Decía que todo iba bien, aunque el corazón ya le pesaba como una piedra. Había aprendido a no pedir nada, porque sabía que él allá lo estaba dando todo. A veces se preguntaba si seguir con el sueño tenía sentido, pero luego miraba las fotos y pensaba, lo hacemos por los niños. Y mientras él trabajaba en otro país, ella trabajaba en sostener una familia sin romperse. Pero no todos los que migran dejan algo atrás. Algunos simplemente no tienen a nadie esperándolos. Están esas personas que llegaron solas. No tenían a quién mandar dinero, ni esposa, ni hijos, ni familia esperándolo. Solo la esperanza de construir algo por sí mismo. Llegó sin conocer a nadie, sin idioma, sin papeles, sin un rumbo claro. Dormía en un cuarto compartido con desconocidos y comía lo más barato del supermercado. Cada día era igual. Trabajo, cansancio, silencio. No tenía con quién celebrar ni a quién contarle cómo se sentía. Cuando enfermaba, no había quien le preparara un té. Y cuando se ría, nadie sabía por qué. Con el tiempo entendió que su soledad no era un castigo, era el precio que tenía que pagar para empezar desde cero. Pero aún así dolía, porque nadie te prepara para extrañar algo que nunca tuviste. Y sí, es que hay historias distintas, caminos con el mismo destino, la distancia. Y aunque cada uno vive su propia batalla, todos comparten una herida invisible, que deja el desarraigo y que muchos confunden con una simple tristeza. A veces lo que sentimos no tiene nombre. Creemos que es cansancio, nostalgia o estrés, pero en realidad es algo más profundo. Es un desajuste interno, una lucha silenciosa entre el cuerpo que se adapta y el alma que se resiste. A eso, la psicología lo llama trastorno de adaptación migratorio. Ocurre cuando la vida cambia tan rápido que la mente y el corazón no alcanzan a seguirle el paso. Cuando el entorno es nuevo, las costumbres son otras, y de pronto nada se siente como casa. No se trata solo de tristeza, es una mezcla de ansiedad, miedo, frustración, culpa por haberse ido, culpa por no poder volver, culpa por sentirse mal, culpa por creer que no es suficiente, culpa porque siente que su mayor esfuerzo es imperceptible, a pesar de estar mejor. Este trastorno se esconde detrás de frases comunes como, ya me acostumbré, es normal extrañar, no tengo tiempo para pensar en eso. Pero el cuerpo sí piensa y habla. Lo hace con dolores de cabeza, con insomnio, taquicardias, falta de apetito o con ese nudo en la garganta que aparece sin razón aparente. Con reclamos, con enojos, con discusiones, con rupturas.
y con muchas lágrimas, pero en silencio. Las personas que lo viven suelen aislarse, suelen buscar refugio donde no lo hay. Trabajan más de la cuenta para evitar sentirse solos. Buscan más trabajos y no porque realmente lo necesiten, sino porque buscan mantener la mente ocupada y no caer en la realidad de estar solos. Evitan hablar de lo que sienten porque creen que nadie los va a entender. Y quizás tienen razón, porque desde allá afuera parece que todo va bien. Allá se gana en dólares, dicen, pero lo que no saben es cuánto cuesta ganar cada dólar en soledad. El trastorno de adaptación migratorio no distingue estatus ni fronteras. Lo sufre tanto quien trabaja 16 horas en el campo, como quien limpia casas, conduce un taxi o cuida niños ajenos. Y también lo sufre quien se quedó esperando, porque la distancia emocional pesa igual, no importa en qué lado de la frontera estés. No se trata de ser débil, se trata de humanidad, porque nadie puede cargar con tanto y por tanto tiempo sin quebrarse. Y está bien no poder con todo, está bien pedir ayuda. La distancia no solo separa cuerpos, también separa corazones. Y cuando el amor tiene que sobrevivir entre fronteras, incluso el sentimiento más fuerte puede comenzar a desdibujarse. El amor a distancia tiene su propio idioma, un idioma que no se habla con palabras, sino con llamadas perdidas, mensajes no contestados y silencios que pesan. Al principio todo es promesa. Solo será un tiempo, aguantemos. Todo esto lo hago por nosotros y por nuestro futuro. Cuando vuelva verás que todo será mejor. Y hay veces que no se aguantó, el futuro se murió y cuando vuelves todo salió peor. El tiempo sigue y la distancia no se acorta, se estira. Y en ese estiramiento algo se rompió y tal vez para siempre. Las rutinas cambian. El que se fue vive entre trabajo, cansancio y soledad. El que se quedó vive entre responsabilidades, nostalgia y desconfianza. Ambos se extrañan, pero ninguno sabe cómo acercarse sin doler. La persona que trabaja fuera se siente culpable de no estar, de no ver crecer a sus hijos, de no estar en los días difíciles, en los días felices, de no estar en los cumpleaños, de solo poder ofrecer dinero como sustituto del amor. Y al otro lado, la pareja que se quedó también carga su culpa, la de sentir enojo, de extrañar y a veces dudar. Porque mientras uno manda dólares, el otro manda paciencia, y los dos terminan vacíos. Hay noches en las que ella se acuesta mirando el teléfono, esperando una llamada que no llega, porque él ya se quedó dormido después de 15 horas de trabajo. Y cuando finalmente se reencuentran, la realidad no es la que soñaron. Él vuelve con ilusiones, pero también con cicatrices. Ella espera cariño, pero también necesita explicaciones. Y en ese choque, lo que antes los unía ahora parece un idioma distinto. Los hijos, en medio, crecen viendo pantallas. Conocen la voz de su padre más por video que por abrazos. Y aunque viven bien, hay un hueco que ni los regalos llenan. Ese hueco invisible se llama presencia. Y es algo que no se manda en remesas. Hay familias que logran sobrevivirlo, otras que simplemente se apagan en silencio. No por falta de amor, sino porque el amor no siempre sobrevive al cansancio, a la rutina, a la culpa y a la distancia. Y no solo se trata de las parejas, también se trata de los hijos que crecen lejos, de los padres que envejecen solos, de los hermanos que ya no se visitan, porque cada quien vive en su propio mundo de ausencias. Al final, ser migrante también es eso, querer estar en todos lados y no pertenecer a ninguno. Pero también está el amor que sostiene, el que lucha, el que calla, porque cada historia de migración deja dos heridas, la del que se fue y la del que se quedó. Lo más duro no es el cansancio, es la distancia. Cuando alguien cumple años solo te queda mandar un video desde el baño del trabajo, escondido. Ver las fotos de ellos comiendo pastel sin ti. Sientes que estás ahí, pero al mismo tiempo te lo estás perdiendo todo. Cada testimonio es distinto, pero en el fondo todos dicen lo mismo. Estoy cansado, pero tengo que seguir. Y en ese seguir sin pausa hay heridas que se abren en silencio. Como la migración afecta en el cuerpo, afecta también en la mente y en las relaciones. Incluso cuando creemos que lo estamos manejando bien. Porque dicen que el cuerpo no olvida,
Y cuando uno vive lejos, trabajando sin descanso, el cuerpo se vuelve el diario donde se escriben todas las cosas que no se dicen. Cada preocupación, cada miedo, cada nostalgia, se queda guardada en alguna parte, en los hombros tensos, en la espalda que duele, en el pecho que aprieta sin razón aparente. A veces creemos que estamos bien porque seguimos de pie, pero estar de pie no siempre es lo mismo que estar bien. El estrés migratorio actúa en silencio. Llegan los insomnios, los dolores de cabeza, la gastritis, los nervios que se alteran, los resfriados y esa sensación constante de no poder descansar aunque duermas. El cansancio te hace impaciente. Sí. A veces respondes mal, te aíslas o simplemente no quieres hablar con nadie. No porque no quieras, sino porque no te queda energía para hacerlo. Y cuando lo haces muy mal. El que se queda siente la distancia y el que está lejos se siente incomprendido. Lo más triste es que muchos normalizan ese dolor. Creen que así es la vida del migrante, pero no debería de ser así. El cuerpo no fue hecho para vivir en modo supervivencia todos los días. El alma no fue creada para callar siempre lo que duele. Si sientes que últimamente te cuesta respirar, que todo te irrita, que te dan ganas de llorar sin saber por qué, que te duele todo y nada a la vez, no estás exagerando. Tu cuerpo solo está diciendo lo que tu mente ya no puede expresar. Migrar no solo cambia el lugar donde vives, cambia la forma en que piensas, en que duermes, en que amas, en que te sientes contigo mismo. Y eso también necesita cuidado. La música tiene una manera especial de decir lo que a veces no podemos. Hay canciones que no solo se escuchan, se sienten. Porque a veces lo que no podemos decir con palabras lo decimos con música. Y para quienes viven lejos de casa, cada nota puede ser un recuerdo, cada verso una cicatriz y cada canción una forma de seguir adelante. Hay una canción que se titula La Casita, es de la banda MS. Y no solo es una canción, es una plegaria disfrazada de melodía. Habla de ese sueño que acompaña a millones de migrantes, el de regresar algún día con la frente en alto, para volver a construir la vida junto a los suyos. Describe ese anhelo de tener de nuevo un techo, una mesa llena, y el abrazo que hace años no se siente. Es la voz del que trabaja sin descanso, del que manda dinero pero no puede mandar abrazos, del que ve pasar los años desde lejos, con la esperanza puesta en algún día volveré. Existe otra canción que se llama Latinoamérica de Calle 13. Esta canción no habla de fronteras, habla de identidad, de cómo, aunque cambies de país, sigues cargando con tu tierra. Es un himno de dignidad, para el que limpia calles, para el que trabaja en el campo, para el que lucha sin ser visto. Nos recuerda que no somos números ni estereotipos, que lo que llevamos en la piel es historia, resistencia y orgullo. Cada verso es un recordatorio de que emigrar no borra lo que somos, solo nos enseña cuánta fuerza cabe dentro de una sola persona. Una canción muy leal, El Mojado de Ricardo Arjona. Esta canción es la voz del que se fue sin papeles, del que vive con miedo, del que sueña con regresar, pero también del que calla para no preocupar a los suyos. El Mojado no habla solo del que cruza una frontera física, sino del que cruza una emocional. Dejar de ser quien era, aprender a vivir sin derechos, a sonreír mientras el corazón se parte. Cada frase retrata la realidad de miles que trabajan en silencio, que se enferman sin poder parar, que se caen y se levantan sin que nadie lo note. Es una canción que duele, pero también abraza. Porque al final, la música hace lo que las palabras no pueden: acompañar, recordar y darle sentido a la vida. Cada canción es una historia, y cada historia es una vida que sigue resistiendo lejos de casa. Hay historias que nadie cuenta sobre el migrante, como aquel hombre que olvidó su idioma. Ramiro tenía 19 años cuando llegó a Boston. Al principio se reía cuando no entendía el inglés. Lo imitaba mal, pero con gracia. Pasaron los años y el idioma se volvió su prisión. Empezó a pensar en inglés, a soñar en inglés, y cuando hablaba con su madre por teléfono ya no encontraba las palabras en español. Una noche ella le dijo: «Ya hablas raro, hijo, ya no pareces de aquí». Y Ramiro entendió que en algún punto, sin darse cuenta, había dejado de pertenecer a los dos lugares.
Hoy vive entre dos idiomas, y en ninguno de los dos se siente como en casa. Y es que a veces el desarraigo no se nota en los pies, sino en la lengua. También había una mujer que se enamoró del invierno. Lucía llegó de Veracruz a Minneapolis. Jamás había visto la nieve ni usado botas para el frío. Mucho menos había sentido aquel frío que doliera. El primer año lloraba cada diciembre. Extrañaba aquel olor del café de olla, el ruido de los vecinos, las posadas y los tamales. Pero un día salió al parque congelado y al ver cómo el sol se reflejaba sobre la nieve dijo, tal vez esto puede ser que también sea mi casa. Hoy lleva 14 inviernos ahí. Dice que aprendió a querer lo desconocido, porque al final el calor no siempre viene del clima, sino de aceptar dónde estás. Algunos no encuentran raíces, las siembran en la tierra que los recibió, como aquel músico sin escenario. Martín era guitarrista en Guadalajara. En su barrio lo conocían por tocar en bodas, ferias y fiestas patronales. Migró a la ciudad de Nueva York para buscar suerte. Pero la suerte lo encontró fregando platos en un restaurante. Guardó su guitarra en una caja bajo la cama, porque los turnos dobles no dejan tiempo para canciones. Una noche, el jefe del lugar lo escuchó tararear. Le pidió tocar algo para los clientes. Esa noche, después de años, volvió a sentirse vivo. Hoy toca cada jueves, no por fama, sino para recordarse quién es. Y cuando alguien le aplaude, dice que por un momento se siente en casa de nuevo. Porque el migrante no solo busca trabajo, también busca volver a sentirse alguien. Todas las historias nacen desde el mismo sentimiento, querer avanzar sin perderse, y aprender que migrar no solo es moverse, es reconstruirse desde cero. Hay más de 281 millones de personas que viven fuera de su país. 1 de cada 30 dejó atrás su hogar. El 70% de los migrantes con pareja a distancia ha vivido una ruptura o una crisis emocional profunda por la ausencia. En promedio, un migrante latino envía entre el 60 y el 80% de su sueldo a su país de origen. Muchos reconocen que no disfrutan su propio dinero porque sienten culpa al hacerlo. Los migrantes latinos duermen menos de 5 horas diarias y 1 de cada 4 sufre agotamiento físico extremo. La mayoría no busca atención médica por miedo a perder su empleo o ser deportado. Solo el 8% de los migrantes recibe atención psicológica. Los demás repiten la misma frase cada día. Aguanta, tú puedes solo. Pero incluso en los reflectores hay quienes cargaron las mismas heridas, porque migrar no distingue fama, no distingue dinero ni apellido. Por ejemplo, la actriz Salma Hayek. A los 23 años dejó Coatzacoalcos para probar suerte en Hollywood. Le dijeron 1000 veces que su acento era demasiado fuerte y que jamás llegaría lejos. Vivió en un cuarto pequeño sin familia, sin idioma, con un sueño que le pesaba más que la soledad. Hoy, cuando la entrevistan, dice, lo más difícil no fue triunfar, fue no rendirme cuando nadie me entendía. Luis Fonsi, su familia migró de Puerto Rico a Florida. Años después contó que su música nació desde esa nostalgia. Dijo, crecí sintiendo que no era de allá ni de aquí, y mis canciones fueron mi manera de pertenecer. La distancia le enseñó a convertir la tristeza en melodía y a transformar la pérdida en arte. La actriz Eiza González, con apenas 20 años, dejó México para probar suerte en Estados Unidos. Vivía con miedo, sin dominar el idioma, sintiéndose juzgada por cada error. Ha dicho en entrevistas que hubo noches en las que lloraba en su coche, con hambre y sin dinero, pero con un sueño intacto. Migrar te rompe, pero también te reconstruye. No me arrepiento, me reinventé. Y si esas historias te parecieron duras, escucha lo que la gente nos quiso compartir. Historias que podrían ser las tuyas, las mías o las de cualquier vecino que lucha lejos de casa. Nos escribe Rosa, de 39 años. Hola, yo trabajo limpiando casas en Nueva Jersey. Mi hija cumplió 15 años allá en El Salvador y yo la vi por videollamada. Le mandé su vestido, su pastel y hasta los mariachis. Pero cuando terminó la fiesta me quedé llorando sola en la cocina. A veces pienso que la vida se me está yendo sirviendo mesas ajenas, mientras mi propia familia vive sin mí. Y aunque me digan que lo estoy haciendo por amor, el amor también duele cuando se da tan lejos. Nos escribe Carlos desde Los Ángeles.
Hola, yo tengo 27 años y vine acá sin papeles buscando chamba. Aquí uno se levanta antes que el sol y se duerme cuando ya ni siquiera siente el cuerpo. Cada sirena que pasa me pone nervioso. Cada patrulla me recuerda que aquí no existo. Trabajo, pago renta, comida y aún así muchos piensan que uno se la vive fácil. A veces me enfermo y no puedo ir al doctor, que no me dan permiso en el trabajo. Solo quisiera que alguien dijera, gracias por lo que haces, pero que lo diga desde el corazón, no por solo tener que decirlo. Eso bastaría para seguirle dando con todo. Ellos son la voz de millones, vidas que cruzaron fronteras sin saber si volverían, pero con la esperanza de construir algo mejor para los suyos. Solamente quiero decirles algo. A todos los migrantes que escuchan esto, a los que trabajan en el frío, bajo el sol, en fábricas, cocinas, hoteles o campos, gracias. Porque el mundo sigue girando gracias a ustedes, a su esfuerzo, a su disciplina, a su sacrificio invisible. A los que se levantan con fiebre y aún así salen a trabajar. A los que mandan dinero aunque eso signifique no comer bien acá. A los que viven con miedo pero no se rinden. Ser migrante no es una obligación, es un acto de valentía. Y aunque pocos lo digan, ustedes son héroes silenciosos, no con capa, sino con callos en las manos y lágrimas que nadie ve. Ojalá que algún día el mundo les devuelva todo lo que han dado en silencio. Y si hoy te sientes cansado, recuerda esto. Tu historia importa, tu sacrificio cuenta. No naciste para sobrevivir, naciste para dejar huella incluso lejos de casa. Gracias por acompañarnos en este QR Podcast. Síguenos en todas las plataformas, como ya lo sabes, @QR Channel Oficial. Comparte este episodio con alguien que haya tenido el valor de empezar de nuevo lejos de todo. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay pérdidas que no se curan, solo se aprenden a llevar. En el próximo episodio hablaremos de esas ausencias que cambian la vida. Cuando una ruptura amorosa, una muerte o una pérdida económica nos dejan sin rumbo, sin fuerza y sin respuestas. Porque no solo se trata de lo que se pierde, sino de lo que uno se lleva dentro cuando todo cambia. Vamos a hablar del trastorno de adaptación con depresión, simplemente cuando la vida pierde dirección. Un episodio para todos los que alguna vez sintieron que el mundo siguió adelante, pero ellos no. Recuerden, nos vemos pronto. Gracias por llegar hasta aquí. Dale like, deja tu comentario y por supuesto compártelo. Somos QR Channel. Ayudas mucho si nos sigues. Así este proyecto crecerá y llegará a más personas. Únete y participa. Sé parte del universo de QR Channel. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como @QR Channel Oficial. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok. Y si prefieres escucharnos en plataformas de audio, también estamos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y ahora también en iHeartRadio. Nos vemos y escuchamos pronto.
Gracias por llegar hasta aquí. Dale like, deja tu comentario y por supuesto compártelo. Somos QR Channel. Ayudas mucho si nos sigues. Así este proyecto crecerá y llegará a más personas. Únete y participa. Sé parte del universo de QR Channel. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como @QR Channel Oficial. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok. Y si prefieres escucharnos en plataformas de audio, también estamos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y ahora también en iHeartRadio. Nos vemos y escuchamos pronto.